Buenas tardes, queridas y queridos estudiantes, esperando se encuentren bien. Hoy veremos el financiamiento del emprendimiento. Comenzar con un negocio propio no es tarea fácil. El proyecto requiere de dedicación, paciencia, perseverancia y capital. Es un proceso altamente demandante, sobre todo al momento de conseguir el financiamiento necesario para llevar a cabo la idea de negocio. El financiamiento no es vital únicamente al inicio del negocio, sino que contar con un apoyo de capital durante el desarrollo de la empresa resulta indispensable para su crecimiento y desarrollo y supervivencia. Debes contar con conocimientos previos para saber cómo determinar tu inversión inicial, calcular los costos de operación para valorar tus productos o servicios, clasificar los activos y pasivos para determinar un estado financiero, determinar el capital que requieres para saber si necesitarás inversionistas, conocer las fuentes de financiamiento público y privado y proyectar los ingresos por venta. Actividades preliminares. Antes de calcular la inversión inicial para tu negocio, debes desarrollar una serie de actividades preliminares. Define una idea de negocio con las siguientes características: tipo de servicio o productos ofrecidos, proceso productivo, público objetivo, ventajas competitivas. Regístrate ante la autoridad fiscal para que puedas iniciar tus actividades conforme a la ley, ya sea que te des de alta como empresa o como profesional con actividades empresariales. Busca un inmueble para establecer tu empresa, tomando en cuenta tu giro comercial, tus recursos y necesidades de producción. Después, realiza un análisis que incluya costos de producción y de administración, activos, pasivos y capital. De esta manera, podrás evaluar si puedes cubrir la inversión inicial o si tienes que acudir a un financiamiento. Beneficios del producto o servicio. Los productos o servicios que ofrecerá tu negocio deben ser valorados correctamente para que los ingresos cubran la inversión y te den beneficios. Existen dos métodos que puedes usar para obtener beneficios. El primero es calcular el valor sobre los costos de producción. Determina el costo mínimo de producción, sumando costos de mano de obra, materia prima, fabricación o servicio. Multiplica el costo de producción por un porcentaje de beneficio que no afecte la economía de tus clientes. Suma el resultado al costo mínimo de producción para obtener el precio final. Por ejemplo, si un producto tiene un costo mínimo de producción de 100 pesos, su precio final multiplicado por un porcentaje de beneficio de 25% será de 125 pesos. Aplica este método cuando no tengas pensado hacer descuentos a tus clientes. De lo contrario, puedes tener pérdidas económicas. Si aplicas un descuento al producto por el mismo porcentaje, el precio de venta será de 93.75 pesos, el cual está por debajo del costo mínimo de producción. El otro método que puedes usar para calcular el valor es sobre el precio de venta. Determina el costo mínimo de producción tomando los mismos rubros mencionados. Multiplica el costo de producción por 100. Divide el resultado entre la diferencia de 100 menos el porcentaje de beneficio deseado. El cociente de esa operación será el precio final de venta. Por ejemplo, si un producto tiene un costo mínimo de producción de 100 pesos, multiplícalo por 100 y después lo divides entre 100 menos el porcentaje de beneficio de 25%. El precio final será de 133.33 pesos. Aplica este método cuando tengas pensado hacer descuentos sin generar pérdidas económicas, ya que así asegurarás que el precio final sea igual o mayor al costo mínimo de producción. El método de precio de venta arroja precios finales más altos que los calculados con el cálculo sobre costo de producción. Selecciona el que se adapte mejor a las características de tu negocio para obtener los beneficios esperados. Elementos para determinar tu inversión. Registro fiscal. Antes de comenzar operaciones, debes registrar a tu empresa ante la institución tributaria para responder a obligaciones fiscales y obtener beneficios.
Esta actividad de formalización se debe realizar en el Servicio de Impuestos Internos antes de emprender cualquier tipo de actividad profesional o lucrativa. Toda persona natural o jurídica, una sociedad constituida legalmente, debe iniciar una actividad comercial o profesional, debe realizar este trámite. El plazo que establece Servicio de Impuesto Interno para realizarlo es durante 2 meses siguientes de iniciar las actividades de tu negocio o emprendimiento. Para comenzar con tu emprendimiento, debes considerar que es necesario realizar el inicio de actividades para operar de forma legal. En primer lugar, ten presente que podrás iniciar actividades de 2 formas: como persona natural, es decir, usando tu nombre y cédula de identidad para formar tu empresa. En esta modalidad, es la persona natural la que responde con su patrimonio y bienes en caso de que la empresa tenga problemas. La segunda alternativa es iniciar la empresa como sociedad con personalidad jurídica. Esto significa formar una nueva persona, pero de tipo legal, la que tiene las mismas obligaciones y derechos comerciales que una persona natural. Estas sociedades o personas legales son, por ejemplo, sociedad anónima, sociedad limitada, empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, entre otras. En caso de problemas comerciales, es la empresa quien debe responder con sus bienes y patrimonio. Si tu empresa está constituida como persona jurídica, deberás formalizar tu negocio ante notario o a través de la modalidad empresa en un día, quedando así constituida legalmente. El paso siguiente, luego de constituir legalmente la empresa, es obtener el RUT, Rol Único Tributario, que es un número que le otorga el SII a tu empresa. Este número es único y representará a tu empresa para todos los efectos legales y tributarios ante el SII. Para las empresas constituidas como persona natural, el número de RUT será el mismo de tu carnet de identidad. Ahora, para el caso de las empresas jurídicas, solo las sociedades limitadas, las EIRL, sociedades por acciones SPA y sociedades anónimas cerradas podrán solicitar su RUT por Internet y lo podrá realizar solo el representante legal o socio de la empresa, teniendo presente que debe ser mayor de edad, poseer la clave para operar en nuestro sitio web. Asimismo, a las empresas que optaron por la modalidad de empresa en un día, automáticamente el SII le asignará su número de RUT y no es necesario que concurra al SII. El resto de las empresas jurídicas deberán asistir a la oficina del SII más cercana a su domicilio y presentar el formulario 4415, que incluye datos básicos de tu empresa, la escritura ante notario, la publicación en el diario oficial y la inscripción en el registro de comercio. Finalmente, y una vez constituida legalmente y obteniendo el RUT, podrás realizar el inicio de actividades por Internet en SII. En esta etapa del proceso, deberás señalar el tipo de documento tributario que usarás, como por ejemplo, boletas de ventas o bien facturas de ventas, la actividad económica que ejercerás. Relación de la infraestructura. Para que un negocio pueda operar correctamente, debes contar con una infraestructura que se adapte a las necesidades de tu empresa. Valora una infraestructura de la siguiente manera. Considera la ubicación del inmueble. Si hay medios de transporte colectivo cerca, puedes beneficiar a tus empleados y a tus clientes. Evalúa su valor económico. Comprueba que se ajusta a tus capacidades económicas. Por ejemplo, si la renta compromete los ingresos de tu empresa, puedes buscar un inmueble más económico o buscar la forma de adquirirlo a largo plazo. Calcula el espacio suficiente para albergar al número de trabajadores que emplearás y verifica que el inmueble tenga la superficie adecuada. Cada trabajador debe contar con un mínimo de 2 metros cuadrados de superficie libre para realizar sus actividades. Inspecciona las instalaciones eléctricas y sanitarias. Identifica, por ejemplo, luminarias defectuosas, cables descubiertos y fugas de agua. Si es necesario hacer reparaciones, estima su costo. Si tu empresa realiza todas sus actividades a través de Internet, puedes rentar una sola oficina o usar tu domicilio. Solo verifica que cumpla con los puntos anteriores para que puedas desempeñar tu trabajo con calidad y sin interrupciones.
Clasificación de costos, directo e indirecto. Los costos de operación de un negocio son los recursos económicos que se usan para realizar una tarea. Pueden clasificarse en directos e indirectos. Los costos directos son los recursos que se utilizan en la producción de bienes o servicios. Identifica las materias primas utilizadas. Calcula el costo de mano de obra involucrada en la producción multiplicando el salario mínimo de cada empleado por el número de días que serán requeridos. Cuantifica los costos por envases del producto, transporte, empaques, entre otros. Suma los costos anteriores para integrar el resultado final por un mes de operación. Los costos indirectos no se pueden relacionar solo a un producto en particular, pues sirven para atender necesidades generales como instalaciones sanitarias y de energía. Está asociado a aspectos técnicos o administrativos relacionados con los procesos. Para calcularlos, determina el costo por rentar un espacio de infraestructura. Analiza los seguros que necesitarás para cuidar maquinarias, equipos o empleados. Calcula los recursos necesarios para capacitar a tus empleados y promocionarlos. Incluye los costos por traslados de personal y viáticos. Enlista gastos administrativos y elementos de papelería. Pago de sueldos de personal administrativo y de limpieza. Investiga cuál sería el total de impuestos que tendrías que pagar. Al final, suma los costos directos e indirectos para que tengas parte del costo de la inversión inicial. Determinación de activos. Los activos de una empresa son el valor de las propiedades que posee. Se clasifican de la siguiente manera: activos fijos, circulantes y diferidos. Los activos fijos son el patrimonio que adquiere una empresa de forma duradera. Estos activos tienen poca liquidez, es decir, que para intercambiarlos por su valor en efectivo puedes tardar generalmente más de un año. Para clasificar a los activos fijos, haz una lista con los terrenos e inmuebles que sean de la empresa. Enlista la maquinaria pesada. Incluye en esta lista derechos de autor, patentes, acciones, franquicias creadas o adquiridas. Si piensas invertir o tienes acciones en otras compañías, calcula su valor económico. Los activos circulantes permanecen poco tiempo en la empresa y pueden tener una liquidez menor a un año. Para clasificar a los activos circulantes, revisa el dinero disponible en las cuentas bancarias. Identifica la cantidad de dinero en las cajas registradoras. Investiga si tienes cuentas pendientes de cobro con clientes y estima el total. Evalúa productos en el inventario que tengas disponibles para intercambiar por dinero y calcula su valor. Si tienes inversiones financieras a corto plazo, también debes incluirlas. Los activos diferidos se refieren a los pagos que ha hecho tu empresa por anticipado, como rentas, intereses, seguros, publicidad, gastos de instalación. Realiza una suma de todos los tipos de activos para obtener un resultado final que deberás utilizar para un balance general de la empresa. Activos son todos los bienes de inversión y derecho que tienen las empresas y se clasifican en activos circulantes. Son todos los bienes e inversión de carácter transitorio o convertibles en dinero dentro de los 12 meses. El dinero, como las cajas, los bancos y las inversiones a corto plazo, las mercancías e inventarios y cuentas por cobrar. Activo fijo son los bienes permanentes que las empresas adquieren para que sean utilizados por ella o por sus clientes. Terrenos, edificios, maquinarias, mobiliarios y equipos de reparto, transporte y computación. Activos diferidos, gastos pagados por anticipado sobre los cuales se tiene el derecho de recibir un servicio tanto en el mismo ejercicio como posteriormente. Pagos anticipados de artículos de consumo, inversiones amortizables. Determinación de activos. Los activos de una empresa son el valor de las propiedades que posee. Se clasifican de la siguiente manera: activos fijos, circulantes y diferidos. Los activos fijos son el patrimonio que adquiere una empresa de forma duradera.
Estos activos tienen poca liquidez, es decir, que para intercambiarlos por su valor en efectivo puedes tardar generalmente más de un año. Para clasificar a los activos fijos, haz una lista con los terrenos e inmuebles que sean de la empresa. Enlista la maquinaria pesada. Incluye en esta lista derechos de autor, patentes, acciones, franquicias creadas o adquiridas. Si piensas invertir o tienes acciones en otras compañías, calcula su valor económico. Los activos circulantes permanecen poco tiempo en la empresa y pueden tener una liquidez menor a un año. Para clasificar a los activos circulantes, revisa el dinero disponible en las cuentas bancarias. Identifica la cantidad de dinero en las cajas registradoras. Investiga si tienes cuentas pendientes de cobro con clientes y estima el total. Evalúa productos en el inventario que tengas disponibles para intercambiar por dinero y calcula su valor. Si tienes inversiones financieras a corto plazo, también debes incluirlas. Los activos diferidos se refieren a los pagos que ha hecho tu empresa por anticipado, como rentas, intereses, seguros, publicidad, gastos de instalación. Realiza una suma de todos los tipos de activos para obtener un resultado final que deberás utilizar para un balance general de la empresa. Pasivos. El pasivo representa las deudas y obligaciones de la empresa y se clasifican en pasivo circulante. Son las deudas y obligaciones a corto plazo, menos de un año. Cuentas por pagar a proveedores, acreedores diversos y documentos como los cheques y pagarés. Pasivo fijo, deuda de largo plazo, es decir, más de un año, las cuales se clasifican en obligaciones emitidas, acreedores hipotecarios y préstamos a largo plazo. Pasivo diferido son los cobros hechos por anticipado sobre los servicios que aún no hemos prestado, es decir, debemos el servicio. Son pasivos mientras no se presta el servicio. Una vez prestado, se convierten en ingresos o productos. Determinación de pasivos. Los pasivos de una empresa son las obligaciones económicas ante acreedores. Al igual que los activos, los pasivos son fijos, circulantes y diferidos. Los pasivos fijos son deudas permanentes o que estarán presentes por un periodo de tiempo superior a un año. Para clasificarlos, registra los préstamos hipotecarios. Busca créditos bancarios que deban ser pagados por años. Enlista los documentos que deban pagarse en plazos superiores a un año, como pagarés, letras de cambio, cheques. Integra el valor de esas deudas para conocer el total. Los pasivos circulantes son deudas esporádicas o que estarán presentes por un periodo de tiempo menor a un año. Para clasificarlos, enlista los pagos pendientes a proveedores. Identifica los documentos que deban pagarse en plazos menores a un año. Busca los tipos de impuestos que debes pagar a las autoridades. Integra el valor de esas deudas para conocer el total. Los pasivos diferidos son obligaciones que debes cumplir por cobros anticipados de rentas, intereses. Suma todas las deudas para obtener el resultado final de los pasivos. Una meta de cualquier empresa es disminuir sus pasivos, por lo que deberás implementar acciones para lograrlo. El patrimonio. Cuando una empresa se crea, adquiere bienes, derechos y obligaciones que le permiten llevar a cabo sus actividades. Los bienes son todos los objetos materiales e inmateriales que tienen un valor económico y satisfacen una necesidad. Los derechos permiten a la empresa ejercer una facultad, por ejemplo, cobrar cuentas pendientes a clientes y retirar el dinero guardado en el banco. Las obligaciones representan las responsabilidades adquiridas por la empresa, como deudas contraídas con bancos o cuentas por pagar a proveedores. La suma de estos elementos conforma el patrimonio de la empresa. De manera contable, los bienes y derechos de una empresa se conocen como activos, mientras que sus obligaciones son nombradas pasivos. El patrimonio bruto es la suma de los bienes y derechos de una empresa. De este total, una parte ampara las obligaciones que la empresa ha adquirido. Esto significa que si la empresa se vendiera en este momento, una parte de lo obtenido tendría que utilizarse para saldar sus deudas.
Por ejemplo, digamos que tienes ahorrado en el banco 5,000 pesos. En tu cartera llevas 250. Tienes una cafetera que te costó 350 y le prestaste 500 a un amigo. Al sumar tus bienes y derechos, obtendrás tu patrimonio bruto, el cual será de 6,100 pesos. Si la cafetera la adquiriste a crédito y tuvieras que saldar tu deuda en este momento, deberías tomar 350 de tu patrimonio bruto para pagar. Por lo tanto, tu patrimonio neto, mejor conocido como capital contable, o el dinero que tendrás una vez que saldes todas tus deudas, será de 5,750. La suma de los bienes y derechos de una empresa siempre será igual a la suma de sus obligaciones y su capital. A esta fórmula se le conoce como ecuación contable fundamental y se puede interpretar de la siguiente manera. Lo que la empresa tiene más lo que le adeudan siempre será igual a las deudas que adquirió más su capital. Eso ha sido en esta oportunidad. Síganse cuidando, quédense en casa y no se olviden de contestar el formulario. Nos vemos, chao.